Doctor Jorge Beninca, buenas noches. Paola Ponroy, César Abraham, los saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches. Un placer, muchísimas gracias por este contacto. Doctor, queremos saber de primera mano qué es la neurociencia. Así como tal, es un término muy grande que incluye todo el conocimiento relacionado con la cosa neuro. Nosotros de eso tomamos solo una pequeñita parte que es la neurocirugía, que es, por supuesto, las técnicas quirúrgicas aplicadas sobre los problemas neurológicos, en nuestro caso de niños, pero yo también he hecho adultos, así que, como le decía, el término neurociencia, que ha crecido mucho en los últimos años porque ha incorporado muchos conocimientos que se fueron adquiriendo en los últimos 30, 40 años, desde cuestiones experimentales que se sabían eh, desde hace mucho tiempo, fueron incorporándose tecnológicamente al tratamiento de enfermedades. Uno de los grandes avances fue el uso de las imágenes médicas en el diagnóstico de enfermedades. Por lo tanto, si incluimos todo el gran capítulo de imágenes dentro de neurociencia, es un poco lo que estaba diciendo. O sea, son todas las especialidades que hay alrededor de la medicina que están aplicadas al conocimiento del cerebro. Que lo decíamos al inicio del programa, sigue siendo como una de las grandes incógnitas, o por lo menos la sensación es que todavía hay mucho por conocer acerca del funcionamiento del cerebro y de todo lo que se puede generar, ¿no? Bueno, es lo que siempre se dice. Si usted me dice que es todo, que es el 100%, yo le digo en qué porcentaje estamos. Pero en realidad no funciona así. El crecimiento de la ciencia no es que vamos hacia un 100% que ya conocemos de antemano, sino usted puede pensar en términos medio filosóficos que usted tiene un objeto que es muy complejo, que se llama cerebro, y que en realidad lo que hacemos y lo que hacen los que investigan, van incorporando nuevos conocimientos que en realidad van si usted quiere, sumando, incorporando, acumulando conocimientos en un objeto que, como todo objeto, en realidad es infinito. Es la acumulación de conocimiento sobre algo, bueno, que nos hace pensar, ver, caminar, sentir, respirar. Pero es medio cómico eso que usamos el 15%, el 5% del cerebro. Si usted me dice cuánto es el 100%, hay unas famosas frases que nadie sabe cuánto puede un cuerpo. Lo demuestran los deportistas todos los años batiendo récords. O sea, no hay un 100%. Sí, lo que hay es incorporación de cada vez mayor cantidad de conocimiento. Y esa incorporación de conocimiento también va de la mano de lo que va sucediendo, entiendo yo, a nivel social y cultural. La ciencia es claramente cultural, es una construcción colectiva. No hay ciencia de lo individual. Sí, claro, hay gente brillante que hace aportes maravillosos en términos individuales, qué sé yo. Uno puede nombrar médicos o investigadores, que algunos son reconocidos con el premio Nobel, por ejemplo, por algún aporte así muy importante. Pero en realidad, lo interesante es la acumulación que se va produciendo año a año, mes a mes, día a día, del cual, bueno, dan cuenta las revistas, por ejemplo, de comunicación científica. Claro. ¿Cuál fue su inquietud para poder, desde joven, digo, inclinarse hacia esta profesión? Mi destino era ser ingeniero. Ah. Y en realidad me interesaban las cuestiones eléctricas de muy pibe, jugaba con cosas de electricidad y en realidad yo creo que al incorporar en el secundario, que yo tuve un muy buen secundario hecho en la ciudad de Rafaela, yo estoy en Rafaela, ahora yo soy de Rafaela. En el secundario recibí educación de los hermanos maristas, de curas. Y creo que incorporamos más en esa época, en los años 70, no solo la ciencia en forma abstracta y cerrada en una cajita, sino incorporada al bicho humano, digamos, y a la problemática social, digamos, o política, que en esos años se discutía muchísimo. Entonces, medicina estaba mucho más cerca de lo que yo quería hacer que la mera ingeniería.
Pero después, en realidad, hice una cosa a mitad camino o entre las dos eh, eh, disciplinas, digamos. Por lo tanto, la medicina tiene eso, tiene aplicación de conocimientos físicos, bioquímicos, muy duros, digamos, pero aplicados siempre al sujeto humano, que es siempre una maravilla, ¿no? Digo, relacionándolo con esto de la electricidad, me imagino y siempre me lo pregunté. No sé, capaz que es una estupidez, perdón, lo que voy a preguntar, pero ¿se puede ver cuando dos neuronas hacen sinapsis o no? Bueno, primero se mide eléctricamente. Ajá. Eso se hace por lo menos hace 100 años. Inclusive se mide el retardo que hay entre la neurona que llega a la información y la que la recibe, que hay medio milisegundo. El reflejo más simple, que es el monosináptico, que es el cuando uno golpea con un martillito en la rodilla y responde estirando la pierna, o cuando uno pisa una chinche en el piso, digamos, ese reflejo es monosináptico, tiene una sola sinapsis. El tiempo de retardo, además del recorrido que hay desde que se recibe la señal dolorosa hasta la respuesta motora, que es una extensión de la pierna, o sea, hay un tiempo que tarda el nervio en llevar esa información, pero entre neurona y neurona, son solo dos las que intervienen, el salto interneuronal, que es una sinapsis, tarda medio milisegundo. Claro, Claro, imposible. claro. ¿Y qué aspectos o condiciones son las que lesionan al cerebro? Las enfermedades neuronales, neurológicas, son 5 grandes grupos, ¿no es cierto? Que son las congénitas, las infecciosas, las vasculares, los tumores y los traumas. En esos 5 grandes grupos de enfermedades usted tiene decenas. Todas tienen una característica diferente. El trauma, por supuesto, es lo que vemos todos los días en la calle, cuando hay un accidente y hay un golpe en la cabeza, de mayor o menor grado, bueno, tiene un enfoque. El vascular otro, el tumor otro, las congénitas son las que vemos más nosotros que hacemos pediatría, y las infecciosas son, bueno, un resto de enfermedades que todavía tienen muchísima importancia a pesar de que se hizo el viraje epidemiológico hace 40 o 50 años cuando los antibióticos dieron la gran salida para el tratamiento de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Pero esos son los 5 grandes grupos. Jorge, usted está trabajando en el Hospital de Niños de Santa Fe, llevando adelante una tarea realmente importantísima, que es poder sanar y curar a niños que han sufrido diferentes golpes en su cabeza y que por algún u otro motivo tienen que reemplazarle parte de su cráneo. Bueno, ese fue uno de los proyectos, en su momento impulsado por quien fuera nuestro jefe, el doctor Ibáñez, quien falleciera el año pasado por COVID. Y lo desarrollamos los entonces médicos del servicio junto con los bioingenieros. Nosotros conocimos al doctor Flavio Tamareu de Paraná, que nos ayudó, o mejor dicho, desarrolló la tecnología para poder hacer implantes, de tal manera que la falta de hueso que se produce en algunas enfermedades o en algunos, sobre todo traumatismo de cráneo, se puede reemplazar con un material que tiene aceptación biológica, con la misma forma, que a veces es muy compleja, porque tiene 3 caras, por ejemplo, en el lado de la órbita hay hay 3 lugares que están en contacto con el cerebro, con el ojo y con la piel. Es muy difícil fabricarlos a mano como se hacía habitualmente. Entonces pudimos desarrollar esa tecnología gracias a las impresoras 3D hoy, que son una maravilla. Eso nos permitió 2 cosas. Primero, conseguirlos en poco tiempo, porque los niños esperaban a veces 2 o 3 años sin el hueso, sin el cráneo que lo necesitaban para proteger al cerebro, porque el modo de conseguirlos era a través del Estado Nacional, que mandaba con una empresa y luego mandábamos la tomografía, en fin, el proceso eran 2 años. Y segundo, el costo, que era realmente muy alto. Antes el hospital nos ponía problemas para hacerlo, y esto lo solucionamos ahora en 15 días y con un costo completamente aceptable. Fuimos reconocidos por el gobierno provincial, así que
entramos dentro de un presupuesto especial para poder hacerlo. En 2 años llevamos hecho unos 15, 16 casos, y los chicos se van prácticamente después de 2 meses de estar internados ya con la prótesis colocada y sin esa debilidad que significa no tener la protección en el cráneo que protege al cerebro, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Y acá es donde la tecnología se fusiona con la medicina y se pueden generar este tipo de acontecimientos. Sí, hay 2 o 3 cosas. Uno, la tecnología; otro, la democratización, vamos a decirlo así, el abaratamiento de la transformación de la comunicación, de la información que circula prácticamente instantánea. Un trabajo que se hace hoy en Inglaterra lo tenemos mañana leído acá. Tal cual. Igual los congresos también, que muchas veces son virtuales, permiten conocer lo que se está haciendo prácticamente instantáneamente en el mundo. Comunicarse con un italiano, con un inglés hoy en día es sentarse y escribir un mail y la respuesta llega enseguida. O sea, esa es una de las cosas que la tecnología permite. El problema ese es el costo. Claro. En estos países donde conseguir estar al día o más o menos en las prestaciones tecnológicas que necesita un servicio de neurocirugía, se hace muy difícil por seguir el precio que está en dólares siempre, y que nos cuesta siempre discusiones con el ministerio para que nos compren, para que nos consigan material que en otros lados es casi de uso común. Doctor, sin entrar en muchos pero- detalles, lo que utilizaban antes, que es una placa de titanio, ¿de qué es? El material que nosotros usamos se ha usado durante 40 años. Ah. Que es un material plástico, un polímero, polimetilmetacrilato, que es parecido a la gotita, muy fácil de trabajar. Por supuesto, ese material para uso quirúrgico antes se construía a mano, en forma artesanal, con las imperfecciones del caso, porque nunca es tan perfecto como la tomografía lo muestra. Después hay otros materiales que son utilizados, metales entre ellos, y hay otros polímeros nuevos que están apareciendo prácticamente todos los años. Nosotros usamos el más simple de todo, el más viejo, el más usado, más probado, más seguro, que es el metilmetacrilato. Nada más que en la construcción interviene software y una impresión que se hace en una impresora 3D de más o menos buena calidad, no es excepcionalmente cara, digamos, y hacemos un paso intermedio que es hacerlo en un molde, para lo cual la intervención de la licenciada Paola Heinrich nos solucionó un problema, porque es el mismo material que se utiliza para las prótesis dentales. Ah, claro. Y eso ha hecho que podamos hacer prótesis de buena calidad en muy poco tiempo y con un material completamente conocido y barato en realidad. Qué bueno. Doctor, qué le bueno. queremos agradecer por este contacto, la verdad que, nada, acá vecino, cruzando el charco, nada más, y queremos reflejar qué es lo que pasa en nuestra región, porque a veces parece ser que cuando hablamos de neurociencia son grandes personajes que no están acá, cercanos a nosotros, y pues bien, queríamos mostrarlo. Bueno, muchas gracias. Un detalle nomás con respecto a la palabra neurociencia. Se usa demasiado en forma abusiva la palabra. Lo nuestro es bastante más simple. Nosotros somos cirujanos. A veces me preguntan, o discutíamos con los cirujanos generales del servicio, en realidad pienso que la cirugía es artesanía. Está más cerca de la artesanía que de la ciencia o que del arte, como se decía antes. Pero me parece que es una práctica habitual que se hace justamente con la práctica y con la dedicación, por lo tanto, y no se requiere gran conocimiento metafísico, digamos, ni complicado, pero sí el hecho de dedicarse al material nuestro. El material nuestro son cráneo, cerebro, es decir, la patología grave de los chicos afectados por una enfermedad neurológica. Bien, doctor. Entonces ahora lo que hacemos es honrar su bajo Totalmente. perfil, su enorme humildad para definir el enorme trabajo que usted realiza. Así que le agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido un placer poder escucharlo y poder dialogar con usted.
Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Desde Santa Fe, el doctor Jorge Beninca, neurocirujano, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Niños de Santa Fe, doctor Orlando Alacia.